2 de junio de 2024, elecciones en México. Había mucha esperanza en el pueblo de México de que hubiera un cambio. Había mucha esperanza también en el pueblo de México de que continuara esto que se le ha llamado la 4T o la Cuarta Transformación. Vimos olas de gente desfilando por las calles de Avenida Reforma, concentradas en el Zócalo, manifestándose en contra de unas políticas liberales del gobierno del presidente López Obrador. Y al cabo de unas cuantas horas y 2 o 3 días, se confirma que abrumadoramente ganó la izquierda en México. Claudia Sheinbaum, la candidata del presidente, la candidata del Partido Socialista de Morena. ¿Qué es lo que puede ocurrir en México a partir de este momento y por qué ocurrió este fenómeno? Para dar respuesta a estas y otras preguntas, busqué a Miguel Salinas. Él es un excelente y reconocidísimo analista de la geopolítica internacional y nacional, y es también el director del Boletín de Información y Estrategia. Querido Miguel, agradezco mucho que estés con nosotros. Encantado, Roberto, como siempre, muchas gracias. Un honor siempre estar en tus programas. Gracias, te agradezco de verdad. ¿Qué pasó? ¿Hubo chanchullo? ¿Fue fraude electoral? ¿O la verdad es que la gente salió a votar para continuar con tarjetitas del bienestar y con dádivas? ¿Tú qué dices? Yo creo que hubo de las... ¿O de veras se votó por eso? Yo creo que sí hubo de las dos cosas. O sea, yo creo que fue evidente que hubo una manipulación. De hecho, ahí me tocó verlo en la noche de la elección. Estaba monitoreando el PREP, o sea, el sistema de conteo rápido del INE, el federal, el de Jalisco y el de la Ciudad de México. Y los tres estaban caídos al mismo tiempo, o sea, no se estaban actualizando, no se estaban alimentando de las actas que se estaban enviando de las casillas que iban cerrando. Entonces, a mí me pareció muy sospechoso y de repente aparece, ya cuando se activan, que fue después de las 10 de la noche, ya Claudia Sheinbaum llevaba una diferencia exagerada que yo creo que a todo mundo nos pareció inmediatamente increíble de que no se podía creer. O sea, simplemente es algo inverosímil, ¿no? Era algo demasiado grotesco. Yo creo que si lo hubieran manejado de una manera más sutil, que hubieran dejado a Claudia con un 45% y a Xochitl un 41%, todo el mundo lo hubiera creído, aceptado, y hubiera dicho, uy, estuvo muy reñido, casi le ganamos, pero nadie hubiera pensado que había habido mano negra, aunque la hubo todo el tiempo. Pero el hecho de hacerlo tan exagerado levantó la sospecha inmediatamente. ¿Por qué? Porque además en el INE se manejó siempre la cifra de que no pasó del 60% la participación de la ciudadanía. Es decir, si tú ves ahí la participación, que creo que al final quedó como en 59 puntos y tantos. O sea, no querían cruzar ni siquiera la barrera del 60%, porque se manejaba mucho de que si salía a votar más del 62 o 63%, la elección se la llevaba Xochitl de calle y salió a votar, seguramente porque tú lo has de haber visto allá en México, como lo vi yo aquí en Jalisco, más del 70%. O sea, era olas de gente que hizo filas durante horas y horas esperando ejercer su derecho al voto, como no se había visto. Yo creo que desde el año 2000, tú recordarás la elección de Vicente Fox y pasó exactamente lo mismo. La gente se agolpó en salir a votar. Entonces, aquí nosotros estamos viendo que hubo una manipulación desde el sistema de cómputo en el momento del conteo, porque además se detectaron en muchos lugares boletas falsas y, bueno, hubo una operación de Estado para que el resultado fuera este. Pero aparte de eso, independientemente de todas las marrullerías que pudo haber hecho el gobierno, que las hizo además y que muchos quedaron a la vista, sí hubo un gran sector de la población que efectivamente, como tú dices, salió de manera voluntaria a dar su voto, porque ya encontraron como un modus vivendi estar viviendo de las ayudas del gobierno. Por ejemplo, una familia donde haya dos viejitos, que son los abuelitos, y una familia con 2 o 3 jóvenes, y que nadie trabaja, pero reciben 5 pensiones, 2 para los abuelitos y 3 para los jóvenes, y con eso vive la familia. Obviamente no aspira a nada, no aspira a nada más, pero ya no tienen preocupaciones de tener que buscar un trabajo o una actividad productiva porque les llega un dinero con el cual tienen suficiente para salir con los gastos más elementales, como es el alimento
y quizá pagar una pequeña renta, ¿no? Entonces mucha gente ya lo encontró como un modus vivendi. Eso causa un daño terrible porque sobre todo a los jóvenes se les quita esa hambre natural por la edad de salir adelante, ¿no? De Y prosperar. se les envicia. Así es, ¿No? totalmente, Yo no exactamente. Los tengo que hacer conviertes en... nada Así para es. obtener un beneficio y es obligación del gobierno dármelo y de paso los empresarios son los malos. Así es. Entonces creas esta falacia, ¿no? Del comunismo clásico, de que eran los patrones contra los obreros, pues ahora son los ricos contra los pobres, ¿no? Pero siempre tiene que haber una dicotomía donde un bando es malo y el otro es bueno, y sobre todo el bando bueno, pues es el que no tiene aspiraciones ni oportunidades, y el bando malo es el que tiene los recursos, ¿no? Porque así se ha manejado siempre. Entonces, este discurso ha tenido, pues, impacto, ¿no? O sea, sí ha tenido impacto en mucha gente. ¿Qué es lo que mueve a Andrés Manuel López Obrador para imponer a su sucesor, en este caso una mujer, Claudia Sheinbaum? ¿Lo mueve sus compromisos con el crimen? ¿Lo mueve sus compromisos con una cúpula comunista extranjera? ¿Lo mueve un pacto, sabemos, el de Brasil, ¿no? ¿Cómo se llama? El Foro de Sao Paulo. Sao Paulo. O sea, ¿qué es lo que lo mueve para lanzarse en contra del derecho del pueblo de México de elegir a sus gobernantes, lanzarse contra la democracia, hacer mil chanchullos e imponer a su candidata de él? ¿Qué lo mueve, Miguel? Bueno, todo eso que mencionaste es claro, pero además hay algo muy importante. Para López Obrador, la elección del 2024 era más importante que la del 2018. Y esto es algo que la gente no capta, no ve. ¿Por qué? ¿Por qué es más importante? Bueno, porque si él hubiera perdido la del 2018, pues hubiera pasado a la historia como, pues, como Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Un candidato que 3 veces se postuló y las 3 veces fue derrotado y ya, pues simplemente quedó como un luchador ahí muy entre comillas en favor de la democracia, ¿no? Así hubiera pasado López Obrador, además de que era un loco y lo que sea, ¿no? Pero no hubiera pasado de ahí como un anecdotario histórico. El asunto fue que al ganar la elección y con todos los actos de corrupción que se han venido conociendo a lo largo de este sexenio, más los pactos que tú hacías mención con el narcotráfico que también se han hecho públicos, donde él comprometió la seguridad nacional a cambio de apoyos económicos y logísticos, porque además, pues ahora el narcotráfico también intervino pues en las mismas elecciones, lo hicieron en el 2021 y lo volvieron a hacer en el 2024, donde regiones donde ellos tienen control, como en Chiapas, por ejemplo, Tabasco, pues la gente allá no salió a votar y resulta que ganó Morena por un 80%, ¿no? En muchas partes del país sucedió eso. Entonces, como él iba a dejar un legado tan lleno de delitos cometidos y protegidos, era más importante para él quedarse con la presidencia nuevamente en este año 2024 que la del 18, porque él sabía que si perdía, iba a terminar sus días en la cárcel. Eso era lo que le esperaba. Ahora, no significa que porque haya ganado Claudia Sheinbaum no pueda correr esa suerte, porque Estados Unidos tiene todo un historial de delitos contra López Obrador que yo estoy seguro que van a venir por él. En un programa anterior contigo habíamos comentado algunas cuestiones de entrada nada más sobre lo que se visoraba o lo que se veía en la elección de Estados Unidos, pero la elección de Estados Unidos tiene mucho que ver con la situación actual de México, porque el éxito de Trump ha sido echarle en cara a Biden los problemas más graves sociales que tiene los Estados Unidos, entre los cuales está el fentanilo, la entrada incontrolada de migrantes ilegales y lo de las ciudades zombies, más los muertos por el fentanilo. O sea, en Estados Unidos están muriendo, a lo largo de estos 5 años de gobierno de López Obrador, han muerto 100,000 norteamericanos cada año por sobredosis de fentanilo. 100,000, o sea, estamos hablando de 500,000 de norteamericanos que se murieron en el sexenio de López Obrador, porque López Obrador le protegió y permitió que los cárteles del narco, sobre todo el cártel de Sinaloa, empezaran a enviar fentanilo hacia Estados Unidos.
pero además han generado un nuevo fenómeno, que es el de las ciudades zombies, de lugares donde ya la gente normal, digamos, ya no puede entrar porque han sido tomadas calles, avenidas y sectores completos de ciudades de gente que vive en la calle, en casas de campaña, en cartones o como sea, que quedó incapacitada. Era gente que tenía un trabajo, que tenía un departamento, que estaba pagando sus cuentas y que se enganchó con el fentanilo, quedaron incapacitados para trabajar, perdieron su trabajo, perdieron su departamento y se fueron a la calle. Esto es un fenómeno que se ha disparado. Esos barrios en San Francisco son verdaderamente dramáticos, o en Los Ángeles, ¿no? Son zombies. Así es. Muertos vivientes. Y ya hay en muchas ciudades, está en Filadelfia, está en Nueva York, en Chicago, ¿no? Nueva York. ¿Cómo es posible que lo sepas tú, Miguel? ¿No lo sabe Joe Biden o qué? Es que ese es el tema, ¿no? A él este problema le ha estallado, pero fíjate, ahí está donde se conecta la relación con México, porque Trump le ha echado la culpa de todo esto a Biden y efectivamente, pues hasta cierto aspecto él es responsable, pero el verdadero culpable en mucho sentido, pues es el gobierno de México, ¿no? Que ha propiciado todo esto, incluyendo la entrada de inmigrantes, porque el gobierno de México abrió la frontera sur para que entraran gente de Venezuela, de Cuba, de muchos lugares de Hispanoamérica. Los llevan, los transportan y los ponen en la frontera norte, porque eso se sabe que el gobierno los está protegiendo a estas caravanas, y en la frontera norte se las entregan a los migrantes, se los entregan a las bandas de los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque las bandas de narcotraficantes a algunos los asaltan, les roban el dinero, a otros pues los secuestran y les hacen todo tipo de vejaciones, y a otro grupo son a los que ellos están metiendo de manera ilegal a Estados Unidos como una presión social, porque esa es la llave con la que ha chantajeado López Obrador al gobierno de Biden a lo largo de estos 5 años. Entonces, bueno, de estos 4 años que le han tocado con Biden, ¿no? Entonces, le ha resultado muy, muy rentable, ¿no? Esta llave de la migración a López Obrador. Y todos estos problemas, Trump se los ha echado en cara a Biden. Biden tiene la elección perdida en Estados Unidos y yo creo que la única posibilidad que tuviera él de revertir esto, y esto que voy a decir va a sonar un poco atrevido, pero yo así lo veo, la única posibilidad que tiene de revertir y ganar la reelección sería dar un golpe espectacular estilo Hollywood, como le gusta tanto a los gringos, ese tipo de actos muy de presidente de película, ¿no? Donde él viniera por López Obrador para llevarlo a juicio en Estados Unidos. Pero eso no se puede hacer así nada más. Esto se puede hacer solamente, hay una ventana de tiempo que se abre del 1 de octubre al 1 de noviembre. Es una ventana de tiempo que dura un mes. ¿Por qué del 1 de octubre? Porque es el día que deja de ser presidente López Obrador y entonces ya se convierte en un ciudadano y el gobierno de Estados Unidos puede venir por él sin causar un conflicto diplomático. Y ¿por qué el 1 de noviembre? Pues porque si lo hace después del 5 de noviembre, que es el día de la elección, pues ya no tiene ningún efecto. Lo tendría que hacer Biden antes y decir, miren, este monigote es el culpable de todos nuestros problemas y yo lo traje. ¿Biden o Trump? No, Biden. Okay. O sea, por eso digo, esta ventana se abre para que Biden pudiera conseguir la reelección. O sea, porque ahorita la tiene perdida, solamente dando un golpe espectacular. Solamente dando un golpe espectacular de ese nivel, Biden podría revertir las tendencias que ahorita darían por triunfador a Trump, ¿no? Entonces, yo no lo descarto y además te voy a decir otra cosa todavía más atrevida. La principal beneficiaria de que esto sucediera sería la mismísima Claudia Sheinbaum. Claro, porque ella no va a gobernar mientras tenga a López Obrador ahí junto. Es cierto. ¿Qué le espera a Claudia Sheinbaum? Porque, por un lado, ella sabe que sí, se tuvo que hacer fraude y chanchullos para que ella llegara, pero también sabe lo que tú dijiste hace un momento, Miguel, que mucha gente sí votó por el clientelismo político y que todos quieren su tarjetita del bienestar, y entonces le van a seguir exigiendo más y más y más programas sociales que pues deben tener un tope, ¿no? Y claro. Ya viste el dólar, la bolsa, cómo se cayó en cuanto el presidente
López Obrador insistió en lo de su reforma judicial. Al Poder Judicial, claro. Ajá. Esto es algo que... Mira, al menos veo en Claudia Sheinbaum a una persona mentalmente estable, sí, y no con un delirio de grandeza. Nos vamos a librar por fin de una conferencia de prensa cada mañana. Yo no creo que ella lo pueda soportar. Es más, no creo que nadie lo soporte, ¿no? sí. Como que tiene sus ventajas. ¿Tú cómo la ves? ¿Qué le espera? Mira, Claudia Sheinbaum, efectivamente, por la condición en la que está llegando al poder, es decir, por esta situación que tú y yo vimos, junto con, yo creo que la otra mitad del país, de que es una candidata impuesta que ganó a la mala, va a llegar con mucha debilidad, porque todo mundo sabe que llegó en esas condiciones. O sea, lo saben las Fuerzas Armadas, lo sabe los gobernadores, o sea, todo mundo puede jalar o apretar ese botón de la ilegitimidad en el momento que necesite negociar algo con ella. Porque además, para hacer un fraude de este tamaño, dejan huellas por todos lados. Yo por eso digo que más que elección de Estado, fue una elección de establo, porque dejaron hecho un muladar y le hicieron puras bestias, ¿no? Entonces, esto va a quedar ahí como pruebas de este fraude. Entonces, eso le da un factor de debilidad a ella. Ella no va a poder gobernar mientras tenga a López Obrador junto. Y el problema va a ser que le va a estallar el problema económico que se ha venido retrasando de, por ejemplo, mantener las pensiones que está regalando López Obrador, más el mantenimiento de estas obras, de las 3 obras insignias del gobierno que no dan nada de ganancia y que sí están chupando muchísimo presupuesto, más el problema de Pemex. O sea, estos son los principales problemas. Todos le van a estallar a Claudia. Así que ella va a tener que reorganizar la economía y va a tener que hacer 2 cosas. Y las 2 van en contra de López Obrador. O suspende los programas sociales o los reduce considerablemente, o cancela las obras insignias de López Obrador. Y ya no va a poder seguir pidiendo más, o va a dejar quebrar Pemex. Es decir, cualquier cosa que ella haga en tratar de remediar los problemas que dejó López Obrador van a ir totalmente en contra de lo que él hubiera querido hacer. Entonces yo creo que de aquí al 1 de octubre vamos a ver ya una confrontación abierta entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, porque ella vio cuando López Obrador abrió la boca para decir, no, sí vamos a ir por la reforma, cómo se devaluó el peso, y solamente esa declaración a Pemex le costó un incremento de cientos de millones de dólares en su deuda, por una declaración, porque al devaluarse el peso y tener el Pemex deuda en dólares, pues la deuda creció, no recibió más dinero, pero creció porque el peso se devaluó. Entonces, sabe Claudia que cualquier declaración que haga López Obrador le va a perjudicar. Entonces vamos a ver, yo creo que un rompimiento como lo vimos en 1934 bueno, no lo vimos tú y yo, pero lo conocemos por la historia, entre Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Es decir, que el futuro de Andrés Manuel López Obrador no está bonito por ningún lado. Yo creo que él se va a acabar arrepintiendo en algún momento de haber dejado a Claudia Sheinbaum. Yo creo que le hubiera ido mejor con Xóchitl Gálvez, yo creo, que con Claudia, porque Claudia tiene una serie de agravios guardados contra López Obrador. O sea, López Obrador la ha hecho pasar muchas humillaciones, sobre todo en el periodo de la campaña, y ahora ya como presidenta electa, él es el que está designando los miembros del gabinete. No, pues el de Hacienda se va a quedar y este va a estar para acá. Es como si ella fuera, pues lo que él considera que es simplemente una figura ahí decorativa. Y la agarra y la besuquea como si fuera su mascota. Así, ¿no? Es, exactamente. ¿No? Exacto. Y yo creo que ella va a tener que romper con él porque no, o acepta convertirse en una figura como Kamala Harris, por ejemplo, en Estados Unidos, como una vicepresidenta que no tiene ninguna función real, está ahí nada más por si se muere el presidente. Ese es el papel de Claudia, o si quiere realmente ejercer el poder, va a tener que deshacerse de López Obrador. Y la única manera de deshacerse de él es si el gobierno de Estados Unidos se lo pide, pues dejarlo que se lo lleve, ¿no? Oye, ¿y no te parece que en ese tener que deshacerse de López Obrador cuenta con el apoyo de todos los empresarios, los banqueros, el ejército? Es que ahí mira, ese es el riesgo, porque fíjate, ahí te va. Todos los presidentes, como tú lo sabes muy bien, tienen que dar un golpe de fuerza para
hacerse temer. Y sobre todo cuando un presidente llega en una situación tan comprometida como ella, ¿no? De tanta ilegitimidad, tiene que dar un golpe de legitimidad. Eso fue lo que pasó con Carlos Salinas de Gortari cuando mete a Joaquín Hernández Galicia Laquina, el líder del sindicato petrolero, a la cárcel. Era el intocable, era el sindicalista más poderoso que había en México. Lo mete a la cárcel, lo hizo Peña Nieto con el Bester Gordillo, lo hizo Calderón cuando le declara la guerra al narco. O sea, cada quien ha tomado como su bandera. Y López Obrador lo hizo de la peor forma cuando pues se cayó de manera bastante sospechosa el helicóptero donde iba la gobernadora de Puebla y su esposo Moreno Valle, ¿no? Eso fue como el golpe, como diciendo, miren lo que les espera a todos. Claudia. Bueno, y a Rosario Robles. Y a Rosario, claro. Claudia, el golpe de mesa, el puñetazo en la mesa que puede dar es precisamente el de meter a la cárcel a López Obrador o dejar que se lo lleven. Eso le daría legitimidad y toda la gente o mucha que no votó por ella la aplaudiría, le daría una fortaleza porque se va a echar encima a los morenistas más radicales, pero va a ganarse un apoyo que ahorita no tiene. Eso, que aparentemente es algo bueno, digo, sería, porque será un acto de justicia que se lleven al observador para que enfrente a las leyes, a ella la convertirá en una mujer tan fuerte que se podría convertir en un Lázaro Cárdenas que metiera a rajatabla el socialismo, como lo hicieron en la educación, en la cultura, etcétera, etcétera, como lo hizo él apoyando la guerra civil en España con el bando republicano. O sea, este es el tipo de cosas en las que creo que podemos quedar ahí medio revueltos. Ahora, no por ser, yo no le hago a las profecías ni cosas de esas, no es mi terreno ni en mi área, pero es probable que en lo que resta de esta década, pues nos va a tocar enfrentar un conflicto quizá mundial de grandes dimensiones que ya sea que involucre a China, Rusia y Estados Unidos, con sus aliados, cada quien en su lado. Y entonces México va a quedar en medio porque Sheinbaum de manera natural tendería a apoyar el bloque ruso-chino y Estados Unidos no se lo va a impedir. Entonces vamos a ver algo parecido a lo que se vio en la Segunda Guerra Mundial cuando Lázaro Cárdenas quiso imponer a su sucesor Francisco J. Mújica, que era su mentor ideológico, un hombre mucho más radical que él, y Estados Unidos viendo que ya estaba la Segunda Guerra Mundial en desarrollo antes de que ellos entraran, operó junto con las fuerzas internas en México para poner a Manuel Ávila Camacho. Y Manuel Ávila Camacho desmembró por completo, desmanteló el modelo cardenista y tiró a la basura lo que quedaba del maximato. Eso es lo que espero que pueda venir y yo espero que no sea hasta el 2030. Ojalá que pueda ser antes. Hasta el 2030. Mira, el pasado 9 de junio, elecciones en el Parlamento Europeo. Le acomodan una patada a la izquierda radical, a la ultraizquierda. Toda Europa votó mayoritariamente por la derecha. Eso en Europa. Europa está saliendo de la izquierda y México está entrando, ¿o qué, Miguel? Mira, Europa siempre nos ha llevado a todo el mundo la vanguardia, ¿no? En lo cultural y en muchas cosas. También en la cuestión política. Europa probó la izquierda muchos años antes que nosotros y ellos ya se hartaron y van en sentido contrario, o sea, van de regreso. Ya la gente no quiere más esa política progresista, mal llamada progresista, y ahora nosotros aparentemente estamos cayendo en ella, porque no hemos probado la parte más radical de esa política de izquierda. Por eso muchos jóvenes se han creído el cuento de que sí es algo que beneficia. ¿Por qué? Pues porque está a favor de la ideología de género y una serie de temas que están de moda. El problema aquí que tenemos también es un problema cultural que la gente pues no lee y no sabe, no entiende, no conoce de historia. Por lo tanto, pues es muy fácil engañarlos. Y por otro lado, yo creo que en parte la sociedad mexicana también va en sentido contrario al comunismo. O sea, tú lo palpabas en la calle, la mayoría de la gente no quiere el comunismo. Por eso fue que tuvieron que hacer esta operación para hacer parecer que toda la sociedad mexicana va hacia el comunismo cuando no es real. Yo creo que esto se va a reflejar en las movilizaciones que espero que empiecen a convocar pronto, sociales de repudio a las medidas que se van a empezar a implementar. Por otro lado, Estados Unidos también
aunque Biden es de izquierda, o sea, igual que Obama era de izquierda, pero hay cosas que no van a permitir que sucedan en México porque atenta contra sus propios intereses. O sea, no es que Estados Unidos venga a resolver nuestros problemas, el asunto es que ellos tienen intereses, sobre todo por este fenómeno importantísimo que no hay que olvidar del nearshoring, o sea, la relocalización de inversiones que Estados Unidos tiene en China y que las quiere sacar de ahí por un montón de razones que valdría la pena un programa para dedicarlas a ellas, pero esas inversiones las quieren traer a México como una cuestión estratégica, pero no las pueden traer si las condiciones y la ley que rija a México es una ley que sea contraria a la iniciativa privada, donde ellos puedan decir, oye, ¿cómo me voy a traer, por ejemplo, a un gigante, el que tú quieras, ¿no? Un General Motors, lo que sea, una ensambladora de China para poner en México y de repente el gobierno se las quiere expropiar? O sea, no, si no existe el marco jurídico que permita el florecimiento de esas inversiones, pues ese dinero no va a llegar. Estados Unidos está presionando a Sheinbaum para que no acepte ahora el cambiar la constitución e irse en contra del sistema judicial, porque va en ese sentido. Oye, y ¿crees que ella tenga que, o sea, de pronto va a tener frente a ella a todos los narcos, a todos los capos, que van a decir, ¿sabes qué, niña? La cosa está así, ¿eh? ¿Qué crees que haga? Bueno, porque además hay que recordar que también ella fue beneficiaria, según lo que se ha ido filtrando con libros o sea, de investigaciones de periodistas mexicanos y otros extranjeros, que ella también recibió financiamiento del narco. Y ¿sabes qué? Yo creo que lo recibió obligada probablemente por López Obrador, porque era una manera de amarrarla, decirle, ya no puede, es como hacer un pacto con el diablo, y decir, ya, yo tengo copia del pacto que firmaste con el diablo, así que no te puedes deshacer de él. El narco está empoderado como nunca lo había estado en este país y ya no va a querer negociar con el gobierno qué es lo que el gobierno le permite hacer al narco, qué es lo que siempre había sucedido. Ahora el narco es el que creo que va a querer imponer sus condiciones. Es que ya se dio un rompimiento con López Obrador, donde antes los gobiernos, yo creo que desde Echeverría, que empezaron a promover el crecimiento de cárteles. Primero existió uno solo, que era el de Guadalajara, y de ahí se derivaron todos los demás. El gobierno les daba concesiones, les permitía hacer y les ponía límites. Con López Obrador se quitaron esos límites y les dieron rienda suelta para que hicieran lo que quisieran. Yo no creo que ellos vayan a aceptar regresar a tener esos límites que tenían antes, pero ahí es donde está el asunto con Estados Unidos, que están a un tris el Congreso de declarar a los cárteles mexicanos grupos terroristas, y en el momento que lo hagan, el ejército va a entrar a México y no le va a pedir permiso a López ni a Sheinbaum si les permiten llegar. No, van a entrar y van a venir a detener capos, que es lo que está impulsando Trump, y en una de esas es lo que va a acabar haciendo Biden también. Querido Miguel, vamos acercándonos a conclusiones. A ver, ¿crees que México se dirige hacia el socialismo, hacia el comunismo formal? Bueno, vamos ahorita hacia allá porque la estructura de gobierno que tenemos ahorita más la que viene después tiene esa tendencia. Eso es, o sea, vamos hacia allá, pero eso no significa que sea un destino que no podamos cambiar. O sea, ahorita ese es el rumbo al que va encaminado el país. Tú decías muy bien al principio que si va a ser como donde se va a reagrupar el Foro de Sao Paulo, porque ya no se llama Foro de Sao Paulo porque Bolsonaro les dio una patada y dijo, pónganle otro nombre porque aquí no los quiero. Entonces se reagrupan con un nuevo nombre que se llama el Grupo de Puebla. Cuando empieza López Obrador, los acogen en Puebla y Ebrard fue el que les dio el recibimiento. Ahora vamos hacia allá, este Grupo de Puebla, que es el de países fracasados literalmente, ¿no? Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia y todos ellos que pues están bajo regímenes de la izquierda. Todos los países del continente pueden estar a la izquierda, pero Estados Unidos, teniendo de vecino a México, no creo que permita que se quede de brazos cruzados viendo cómo de repente aquí todo el mundo se convierte en Che Guevara y Fidel Castro, ¿no? O sea, no creo que lo haga por sus intereses, no por otra razón, ¿no? Así que en ese sentido, la vecindad con Estados Unidos no siempre nos ha resultado favorable, pero a la mejor ahora sí juega a nuestro favor.
Dinos una palabra sobre la Ciudad de México. O sea, de verdad había mucha certeza en que iba a quedar Santiago Taboada. Claro. Y es una sorpresa, ¿no? Que quedó la mujer que fue alcaldesa en Iztapalapa. En Iztapalapa, ¿no? Pues es la que, a ver. Clara Burrada le dicen, ¿no? ¿Y fue un robo también esa elección? Sí, claro, igual que en Veracruz, o sea, nadie cree en Veracruz, todo el mundo repudiaba a Rocío Nale y López Obrador le impone a la mala. Estos gobiernos, el de Clara Brugada y el de Rocío Nale, yo creo que van a estar muy débiles también y no sé hasta qué punto se logran sostener, porque si llega a caer López Obrador, que es quien los puso, porque hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues Clara Brugada y Claudia Sheinbaum pues no se llevan nada bien, pertenecen a grupos totalmente distintos. Martí Batres, que es el secretario, bueno, el jefe de gobierno interino que cubrió a Claudia Sheinbaum, pues tampoco es del grupo de Sheinbaum, aunque son de los radicales ambos, pero no pertenecen al mismo grupo. Y él fue el que impulsó a Clara Brugada en contra del parecer de Sheinbaum, que ella quería a García Harfuch. Entonces, hay muchos agravios por ahí, yo no sé hasta qué punto vaya a operar quizá Sheinbaum en contra de Clara Brugada. Es que no sabemos qué va a pasar. O sea, el tema aquí es que hay tantas corrientes internas como las había en el PRD, que les llamaban tribus, que entre ellos se acabaron canibalizando. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Y sobre todo, si llega a caer la figura de López Obrador, que es el único factor de cohesión de Morena, Morena se va a disolver como partido político y cada quien va a querer agarrar su botín. Yo creo, o sea, la verdad del futuro de Morena, por mucha gente piensa que ya está muy afianzado, pues yo lo veo ahora más débil, precisamente porque dependen de un solo hombre y ese hombre si cae, pues esto se viene abajo, ¿no? Yo creo que en la Ciudad de México sí había mucho repudio al socialismo, al comunismo, y ese repudio se va a resentir, ¿no? Con este gobierno. Pudiésemos empezar a ver en la Ciudad de México lo que hasta ahora no se ha visto aquí, que son ejecuciones, decapitados, colgados de puentes y cosas así. Bueno, eso sucede cuando se están peleando la plaza. Aquí dependería de qué cártel va a ser el beneficiario con este gobierno. Ese es o sea, a ver, ¿dónde gobernaba Clara Brugada? Clara. En Iztapalapa. Lo que pasa es que esos cárteles locales normalmente son extensiones o son como las franquicias de los cárteles grandes. O sea, por ejemplo, el cártel de Chalco, creo que se llama, pues es una sucursal, digamos, del Jalisco Nueva Generación. Es como la representación, ¿no? de los grandes cárteles. Habría que ver con quién está ligado el de Iztapalapa, o si es independiente, pues va a entrar en conflicto con otros cárteles grandes, que va a ser el de Jalisco y el de Sinaloa. Yo creo, esperemos que no, pero probablemente la Ciudad de México va a entrar en una ola de terror como no la han visto nunca, que aquí en Jalisco la hemos visto durante mucho. ¿Sí? No, es posible porque va a depender de qué cártel vaya a querer imponerse y quiera desplazar a los demás. O sea, el asunto va a ser sobre todo las medidas que vaya a tomar el gobierno de Estados Unidos, que es el que creo que va a poder en mayor o menor medida poner orden en lo que esté pasando aquí en México. O sea, no creo que Estados Unidos diga, bueno, vamos a mandar ejecutivos de empresas, etcétera, a la Ciudad de México para que corran el peligro de que los secuestren, de que los maten. O sea, yo creo que ahí el hecho de traer las inversiones no solamente es traer el dinero, sino las condiciones que permitan que esos negocios se puedan llevar a cabo. Y eso implica ponerle cotos al crimen organizado. ¿Cuándo serán las elecciones en Estados Unidos, Miguel? El 5 de noviembre. ¿Cuándo habrá resultados? Pues ese día en la noche, el 6, el 7, yo creo que ya sabríamos. ¿Volvemos a conversar tú y yo por ahí del 5, 6, 7 de noviembre? Claro que sí, para mí será un honor y un nuevo placer. Panorama, ¿no? Sí, así es. Y además de aquí entonces... ¿Las elecciones en Estados Unidos van a definir la situación en México? ¿Sí? En México, sí. Y yo creo que lo que sucedió en Europa va a tener repercusiones en la elección de Estados Unidos, ¿eh? O sea, va a envalentonar a la derecha norteamericana para decir, ya ven cómo en Europa sí es posible, ahora vamos nosotros también en ese sentido. Yo creo que eso le va a dar un impulso
al votante ¿Y hay norteamericano. otro candidato republicano que no sea Trump? Pues no, ahorita no, de hecho ya O sea, hasta ¿y donde hay sé otro demócrata que no sea Biden? no, y de hecho por ahí anduvo coqueteando Robert Kennedy, el hijo del famoso Robert Kennedy, que él pertenece al Partido Libertario, y mucha gente lo veía como una buena opción en cuanto a los que no querían a Trump ni querían a Biden, pues dijeron, no, pues y más siendo un Kennedy. El problema es que ni los Kennedy lo quieren porque lo ven como la oveja negra, porque es un Kennedy que está a favor del aborto, que está a favor de la ideología de género. Entonces dices, no, pues un Kennedy así, pues mejor nos quedamos con Biden, ¿no? Digo. Así que en Estados Unidos la disputa entre Donald Trump y Joseph Biden. Y cuando Así es. sepamos el resultado, volvemos a platicar tú y yo, querido Miguel. Y ya para entonces vamos a saber, para esa fecha de noviembre, si López Obrador sigue gobernando en México o si Claudia Sheinbaum realmente empezó a ejercer el poder. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabremos en apenas Pues porque ya estaremos en noviembre. Ya para entonces habrá tomado posesión Claudia Sheinbaum. Ella toma posesión el 1 de octubre. Sí, o sea, llevará un mes. Un mes, así es. Y ya sabremos en ese mes si ella realmente tomó el poder o fue desplazada por López Obrador y él va a seguir gobernando. Entonces tendremos mucho de qué hablar a principios así de es, noviembre. Gracias, Así Miguel. Es. Te mando un Gracias abrazo, a ti. Te agradezco mucho. Un placer estar ante tu canal y con tu audiencia. Muchas gracias, Roberto, por esta invitación. Gracias, querido Miguel. Siempre es un gusto conversar con Miguel Salinas. Como usted se da cuenta, es un gran politólogo, un gran analista de geopolítica, no solo internacional, sino también de geopolítica, de política en México. Ya tenemos el compromiso, pues, buscaremos a Miguel a principios de noviembre y todo esto que Miguel nos ha explicado nos deja mucho que pensar. Creo que a partir de esta entrevista que hemos hecho, empezamos a ver a México de una manera diferente, ¿no cree? Siempre es mejor tener criterio, porque si no se tiene criterio, se forma parte de la masa. Es la diferencia. Quien ejerce criterio no es masa. Y no me refiero a la masa como algo mal, simplemente como la mayoría. La gente que tiene criterio no forma parte de la mayoría. Muchas gracias. Agradezco que haya estado con nosotros. Le espero próximamente con más.